Gracias a la desigualdad, disminuyen las muertes violentas en Venezuela. ¿Para qué sirven? Bonos de Nicolás Maduro se devalúan cada vez más. En la mira, más de 60 ONG bajo el asedio del Parlamento venezolano. Una salida ilegal, gasolina colombiana de contrabando salva a los habitantes de la frontera. Les contamos. Amigos, es un placer saludarles en una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela, correspondiente a este lunes 15 de enero de 2024. Yo soy Taitir Calderón y como siempre estamos listos para llevarles las informaciones más destacadas hasta el momento. Según reportes del Observatorio Venezolano de Violencia, el número de muertes violentas experimentó una disminución importante en el país. Sin embargo, los cuerpos policiales del Estado siguen siendo los principales homicidas a través de prácticas como las ejecuciones extrajudiciales. Joan Álvarez nos presenta el siguiente informe. El año 2023 cerró con al menos 6.973 muertes violentas en Venezuela, lo que se traduce en un cambio en la tendencia reciente, pues significa una reducción de al menos el 25% de estos hechos en comparación con los años 2021 y 2022, pero se mantienen Caracas, Miranda, La Guaira, Bolívar y Amazonas como las entidades con más violencia en el país. Veamos qué dicen los especialistas. Podríamos hablar de una situación desigual con respecto a los delitos en Venezuela. Vemos una reducción de los homicidios cierta, sostenida desde hace unos 5 o 6 años, pero a la vez el auge de otros delitos, como los delitos informáticos, las extorsiones, entre otros. Con una tasa de 26,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la disminución del promedio se torna desigual cuando se toman en cuenta los homicidios de bandas delictivas, homicidios por ajusticiamientos extrajudiciales y las averiguaciones muertes, que muchas quedan impunes, en su gran mayoría concentradas en las grandes ciudades del país por diversos motivos, como la migración interna que experimenta Venezuela durante los últimos años. Una de ellas es la desigualdad, ciertamente. Se trata de regiones donde hay una inmensa pobreza, sectores populares, barrios, donde muchas veces no hay presencia de los cuerpos de seguridad, donde hay gobernanza criminal por parte de algunas pandillas y donde a veces también las pandillas se disputan el territorio y las economías ilícitas. Entonces esto hace que aumenten los asesinatos. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro dice hacer un intento por humanizar los cuerpos policiales, se mantienen los altos índices de violaciones de derechos humanos a través de los ajusticiamientos extrajudiciales, siendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Policía Nacional Bolivariana los principales ejecutores. Alrededor de 1.000 muertes violentas se produjeron por esta razón en el año 2023. Se presume que muchas de ellas, quizás la mayoría, sean en realidad ejecuciones extrajudiciales y deban entrar dentro del renglón de los asesinatos. Pero como esos son casos que regularmente en Venezuela caen en una impunidad total, no son investigados, no son condenados los autores materiales, muchas veces eso no se llega a plasmar judicialmente. Los especialistas también destacan que existe una reducida confianza en los cuerpos policiales que ha dejado espacio para que otros actores ilegales ocupen el papel de protección que le corresponde al Estado como obligación, como por ejemplo con los denominados colectivos, que gozan del 7% de la confianza de la ciudadanía en cuanto a una aparente protección contra la delincuencia. Y escucha esto, la inflación ha devaluado tanto los bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro que quien los recibe solo puede adquirir 1 o 2 productos de la canasta básica. Vea la información que nos preparó Ramón Vélez. Estos ingresos económicos que son recibidos por este sistema patria equivalen a $5, otros como la pensión para los abuelos es de tan solo $4, lo que conlleva que los beneficiarios limiten las compras al momento de acudir a cualquier abasto. Justamente, ¿qué se lleva hoy en día un beneficiario de los bonos al momento de ir al mercado? Vea lo que dicen algunos beneficiarios. Bueno, los bonos me caen en el mes, caen 2 bonos, pero con el que más me ayuda es con el de guerra. Nada porque ni para comprar 1 kilo de queso alcanza, honestamente, ni para eso. Y si le soy sincera, ni siquiera estoy pendiente. A veces que por allá llega, ok, chévere. Quienes son beneficiarios de estos bonos que otorga el Estado venezolano son aquellas personas que están carnetizadas a través del sistema patria. Estos recursos llegan por lo general a estas personas 2 veces al mes.
Aunque la mayoría de la población que recibe este beneficio, hay otros que dependen de nóminas estatales y reciben por los bonos hasta $100 americanos. Ante esto, los beneficiarios piden que estos recursos sean iguales o de lo contrario dejen de cancelarse. Ya no cubre, pero ni 2 harinas cubre. Y ya un tema que para mí, que no dieran nada, pues yo me conformaría mejor. Es importante señalar que también el motivo de la devaluación de estos beneficios o medidas de protección para la población que otorga el Estado son insuficientes, ya que en el país la inflación acumulada alcanza el 181,6%, lo que contrasta en el informe del Observatorio de Finanzas que el presupuesto mínimo de un venezolano para hacer mercado se ha visto mermado en los últimos años. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Más de 60 organizaciones no gubernamentales están en la mira de la Asamblea Nacional tras el inicio de la consulta pública del proyecto de ley que se propone investigar a estas instituciones. Joy Uricare nos comenta. Con el supuesto propósito de garantizar la transparencia y el financiamiento de las ONG del país, la Asamblea Nacional dio inicio a la consulta pública sobre el proyecto de ley de fiscalización, regularización y actuación de estas instituciones. Cabe destacar que este instrumento legal fue aprobado en primera discusión el 24 de enero del año pasado. Entre tanto, el diputado Julio García aseguró que cerca del 5% de las ONG venezolanas reciben financiamiento desde el exterior para desestabilizar a la nación. Agentes que están en conflicto, que han agredido a la nación, como la USAID, como la Konrad Adenauer, organizaciones que están destinadas a promover en el mundo los derechos humanos, la democracia, y lo que se han convertido en instituciones que bajan grandes cantidades de recursos, millones de dólares, para financiar la desestabilización, el derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos. Mientras que el parlamentario y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, presentó una lista de 62 ONG que supuestamente habrían recibido financiamiento de otros países. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. El Parlamento venezolano inició la consulta sobre el proyecto de ley que busca regular el financiamiento de las ONG. ¿Crees que este instrumento legal es prioritario o debe la Asamblea Nacional abocarse a otros temas? La crisis por desabastecimiento de combustible no ha permitido el desarrollo de la zona fronteriza. Al menos 90% de los tachirenses se ven en la obligación de comprar gasolina colombiana de contrabando. Marina Glot nos tiene los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, se mantiene el auge del contrabando de gasolina colombiana en el estado Táchira, pese a que en el vecino país el hidrocarburo aumentó 600 pesos por galón. En entregas anteriores, voceros regionales han indicado que conductores tachirenses prefieren la gasolina colombiana por mayor octanaje y mejor calidad. Esto brinda más rendimiento al motor. Aunque esta gasolina es mucho más cara que la venezolana y se trae por caminos verdes, sigue siendo la opción de centenares. Porque el 90% de la ciudadanía tachirense se abastece de combustible colombiano que entra por contrabando ante la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad del Estado, porque incluso ese mismo combustible se vende frente a la policía, frente a la Guardia Nacional, y no pasa nada. Agradeciendo que eso existe, pero entendiendo el riesgo que corren las familias que tienen esos bidones repletos de combustible en sus propias casas, y que eso es una bomba metida en cada uno de esos hogares y pueden ser víctimas de ello. Vera sostiene que debido a la falta de gasolina venezolana en Táchira, San Cristóbal se convirtió en el estacionamiento más grande del país. Se convirtió en el estacionamiento porque es el único municipio, entendiendo que es la capital del estado, que tiene mayor estaciones de servicio en funcionamiento día a día para surtir combustible. Pero si nos vamos más adentro hacia el estado, vemos cómo alrededor de 8 o 10 estados diarios son los que, municipios de los 29 del estado, son los que surten combustible, entendiendo las restricciones que hay por el número de placa. Karim Vera señaló que bajo esta situación de los servicios públicos, la economía fronteriza sigue en retroceso. En Táchira, Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, fue llamado a juicio por lavado de activos tras la presunta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña de su padre. Veamos.
Petro Burgos deberá presentarse de nuevo el 29 de abril para una audiencia preparatoria del juicio. La Fiscalía General de la Nación le imputa y lo acusa a usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos. La exesposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander López Sierra, quien actualmente es condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según la Fiscalía, Santander le dio a Nicolás Petro unos $102.000, al igual que Alfonso el Turco Ilzaca, un negociante acusado en el pasado de financiar grupos paramilitares y planear homicidios. Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo con la acusación. Por su parte, el presidente colombiano niega haber usado ese dinero para llegar al poder. Tras la ola de violencia en Ecuador, Perú realizó un mega operativo de requisa en todas sus cárceles donde asesinan al menos 95.000 reclusos. Veamos. Agentes penitenciarios y policías ingresaron a las cárceles de ese país y hallaron decenas de celulares en colchones, retretes, paquetes de pasta básica de cocaína y marihuana escondidos en zapatos y teléfonos públicos. El jefe de las prisiones descartó que existen armas y zonas bajo control de los criminales en las cárceles peruanas. Que a pesar que nos vulneran la seguridad de los penales, pero esa seguridad la tenemos también garantizada. ¿Y por qué? Porque podemos ingresar a cualquier celda, a cualquier pabellón de cualquier penal. La requisa estuvo a cargo de agentes penitenciarios y la policía en las 68 cárceles de Perú sobrepobladas. Las acciones ocurren tras la violenta ofensiva de bandas criminales en Ecuador, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la guerra abierta a las bandas que operan desde los penales ecuatorianos. Perú activó las alarmas y movilizó a cientos de policías y militares a la frontera de 1.400 kilómetros. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias Impacto Venezuela, no sin antes recordarles que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olvide tampoco suscribirse a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campanita y manténgase bien informado. Hasta mañana.